Bueno, acá seguimos con Ricardo Rosenberg y con Mario Rapetti y Martín Rapetti, perdón. Y Martín decía que no tenía la misma impresión después de haber ido a Japón de la que yo había transmitido a mi hermana, pero tal vez una cosa es cuando vas solo por turismo o cuando vas Sí, por trabajo. sí, no, sí, el turismo es muy anecdótico, ¿viste? También depende tu propio humor, el Sí. día que te toca, ¿no? Pero yo quería seguir donde dejó Ricardo. Ricardo. Primero para rivalizar una cosa que dijo Ricardo, que no sé si lo dijo de la forma que yo lo voy a decir, pero si tenemos el diagnóstico tan claro todos, ¿por qué no lo hacemos? Dijo Ricardo. Yo no creo que tengamos el diagnóstico tan claro todos, ¿no? Digamos, o sea, por ejemplo, tomemos al gobierno actual, ¿no? Que cuando arranca el gobierno, yo no le escuchaba este mensaje. Este es el problema de Argentina. Se hablaba de inversiones, y vos fíjate muchas de las inversiones o sea, la palabra clave, a mí me hubiera gustado que fuera exportaciones, no inversiones, ¿no? Digo, me parece central la inversión, por supuesto, porque para exportar necesitas invertir en bienes y servicios transales, como decía Ricardo. Pero vos sentías que no le ponían Pero no fuerza. sentía que en la narrativa nos estuvieran hablando de eso. Y qué cosa que cambió un poco desde que ingresó Sica, ¿no? O sea, Sica sí le dio, me parece, Desde que más, aprendieron. bueno, claro, desde que se quedaron sin dólares. Claro. Entonces ese diagnóstico me parece que no sé si es tan compartido. Y segundo, quiero hablar sobre la estabilidad macro, ¿no? Yo soy un macroeconomista que me trato de meter en los temas de Ricardo. Infiltrado, pero digo, tengo la curiosidad de temas de desarrollo y temas más productivos, digamos. Pero de origen soy más macroeconomista. La forma en que los macroeconomistas entienden estabilidad es una forma un poco particular. Para el macroeconomista convencional, la estabilidad es inflación baja y cuentas públicas ordenadas. Y vos podés tener esas dos cosas, un ejemplo es Chile, con mucha volatilidad del tipo de cambio. Y Ricardo decía, y creo que... Pero no es el caso de Chile que tenga volatilidad No, del tipo de cambio. sí, tiene volatilidad de tipo de cambio, no tiene la misma volatilidad para que Argentina, pero tiene mucha volatilidad de tipo de cambio. Sobre todo desde el 99 en adelante, que adoptó determinada política macroeconómica, que es como la forma convencional que tratan los países de la región y otros la política macroeconómica. Entonces, Ricardo decía, para invertir, o sea, no hay facilitación del comercio, trámites, inversiones en logística que te subsanen, decía Ricardo, un problema de precios relativos. Yo creo que Ricardo decía que entre los precios relativos aparece el nivel del tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio tenés? Porque una cosa que todos los especialistas en temas más sectoriales enfatizan es esto que dice Ricardo: no hay política sectorial que te subsane una distorsión o volatilidad de precios relativos del tipo de cambio. Entonces el Banco Central, y esto es una cosa más bien heterodoxa para los macroeconomistas, el Banco Central, si quiere promover el desarrollo, o sea, el Banco Central no puede concebírselo como vos solamente encargate de la inflación baja. Y al Tesoro, vos solamente encargate de que las cuentas estén en orden. Hay que mirarlo con una cosa más integral, porque el Tesoro tiene que velar por la estabilidad fiscal, pero no tiene para hacer eso que recortar la inversión en ciencia y técnica, que es clave para el desarrollo, o algunos programas clave para el desarrollo exportador, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Del mismo modo, el Banco Central no puede decir, vos encargate de la inflación. Bueno, está bien, entonces el principal mecanismo para bajar la inflación es tener planchado el dólar. Y tengo planchado el dólar, entonces se me atrasa el tipo de cambio, entonces todos los proyectos de exportación empiezan a tener problemas porque no tienen rentabilidad. Entonces ahí hay un problema, me parece, más de que los economistas tendemos a pensar en disciplinas aisladas. Vos macroeconomía, entonces vos encargate de la inflación, vos tesoro. Entonces ahí hay un problema que me parece que la estabilidad macro tiene que pensársela desde una mirada un poco más general, que incluya que vos tenés una estrategia de desarrollo y esa política macro tiene que, además de garantizar inflación baja, además de garantizar estabilidad fiscal, tiene que garantizar
que es compatible con el programa de desarrollo del Bueno, país. pero vos lo dijiste desde el principio, para eso tenés que tener una mirada desde el gobierno a largo plazo. Sí. Si vos tenés miradas a corto plazo, y vas a tener que empujar un poquito aquel, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, un poco más al centro. Si vos tenés mirada a largo plazo, puede que hagas eso, pero en todo caso dentro de una política más amplia que te vaya llevando a otro lugar. Si acá, por ejemplo, ahora voy a entrar a dar ejemplos que ustedes por ahí me matan, pero siendo como acá se perdió carne vacuna para exportar, comparativamente con Uruguay, por ejemplo, para no ir tan lejos, Sí, sí. que suplió nuestros mercados, por políticas que en su momento se hicieron y desincentivaron la cría de ganado, sobre todo conservar hembras, etcétera. Te Sí. interrumpo un segundito ahí, porque esto viene al punto de la diagnóstico. Esa que vos decís es claramente una política diseñada por gente que concibe que el desarrollo económico está basado exclusivamente en el mercado interno. Exacto. ¿Entendés? Entonces, Sí. por eso Si digo, el comemos- diagnóstico yo no sé si Claro. está tan claro. Bueno, Bueno, por eso te digo, si comemos está bien. Claro. Si todos comen carne está bien. Pero no es si todos comemos carne, es si además podemos exportar carne. Y eso es una mirada que va más allá. Sin- No, te quería decir una cosa y Ricardo. un poco para discutir. Yo creo que claramente hay un desalineamiento entre la macro y la micro. Digo, los macroeconomistas, como decía Martín es un excelente macroeconomista, miran la macro y no miran la micro, no miran las empresas. Miran el equilibrio sin saber quién lleva el equilibrio. Exacto. ¿No? O sea, y los microeconomistas hacen lo mismo. Los microeconomistas miran a ver qué problemas tengo de costos, y no miran la macro. Digo, no se dan cuenta que, y de alguna manera no es indiferente la macro de la micro. No hay país en el mundo que sea macroeconómicamente exitoso con una micro desastrosa y no hay ninguna micro exitosa con una macro inestable. Entonces me parece que yo diría que estoy totalmente de acuerdo en que la cuestión macro y la micro tienen que ir más unidas, y esto me parece un mensaje muy bueno de parte de un macroeconomista como Martín. El otro punto es que yo discuto un poco el tema fíjense, ¿ustedes saben cuál fue el monto máximo de exportación en Argentina en la historia? ¿De qué? De todo. En general. 100.000 millones. El año 2011. Ujú. ¿No? Política que uno podría decir... No por- era un año glorioso. No, pero que uno podría decir políticas mercado internista, políticas anti-sesgo, con sesgo antiexportador. El mundo estaba... Y no solo en precios, ¿no? En precios... estábamos en un momento Ahora, bueno, pero ¿cuál también en era- ¿Qué es cantidades. lo que más se exportaba? No, se exportaba de todo, digo, desde autos hasta productos agrícolas, pasando por servicios. Quiero decir, hay una cosa de prociclicidad, porque el otro salto exportador fue en los años 90, ¿no? Donde había apreciación cambiaria. Entonces, y el otro, o sea, ¿por qué había salto exportador? Porque hay inversión, porque la inversión genera producción. Y insisto, en la Argentina, por ahora y por los próximos años, espero que tal vez eso cambie, los proyectos son para los dos mercados. No hay muchos proyectos exportadores netos porque los precios relativos varían mucho, porque estamos lejos por la logística. Sacar un barco de acá a cualquier país del mundo te sale carísimo, por los impuestos, por un montón de cosas, pero fundamentalmente porque es cambiar una tradición de muchos años de empresarios que han hecho esto y que es difícil cambiarlo. Y cuando vienen las transnacionales que uno diría, bueno, es una forma para salir al mundo, también vienen a abastecer el mercado doméstico y en el mejor de los casos exportan. Siempre Entonces, empiezan así. claro, Buscan pero el lugar donde por eso tienen digo, segura hay que, la venta. seguro, por eso digo que es cambiar la composición productiva de la Argentina. Es factible, pero te lleva mucho tiempo. Exacto. Hoy las capacidades son estas. Te gusten, no te gusten, y entonces ¿se puede exportar más? Se puede exportar más. ¿Vamos a exportar como 40% del producto como exporta países asiáticos? Yo lo veo muy difícil. Si eso si nos alcanza, hoy exportamos 15 puntos del producto, si nos alcanza a exportar 20% del producto, puede ser, o no sé, pero pensar que vamos a
triplicar las exportaciones, como dice el gobierno ahora, dice que quiere a que haya, hoy hay 10.000 exportadores, quiere que haya 40.000 exportadores, hoy hay 75.000 millones de exportaciones de bienes y servicios, quiere que haya 200.000 millones de bienes y servicios en 2030. Yo lo veo difícil, pero además obviamente un país no. con pocos habitantes, porque la presión de 200.000 habitantes te obliga a producir de otra manera, sí o sí. La presión que ejercen 40 millones de habitantes no te obliga a lo mismo. Parece mentira, pero este es un país en general despoblado, salvo en la macrocefálica, Claro. el Gran Buenos Aires, Sí. donde ya nos amontonamos todos. E iba a contar una anécdota a raíz de lo tuyo. En el Club Político Argentino, nosotros 2 veces por mes hacemos encuentros para los socios y amigos de los socios, donde invitamos gente. Había una propuesta de invitar a Grobo Cupatel y a otra persona para hablar de lo que significa el cultivo de legumbres y la exportación. Bueno, y cuando lo planteamos en la comisión directiva, alguien dijo, ¿y quién va a venir a escuchar una conferencia sobre legumbres? ¿No? Entonces, cuando alguien le dijo, mira, yo no sé cómo es, pero según Grobo, está hablando de las posibilidades de una exportación por 10.000 millones de dólares. Ah, bueno, dice, entonces vamos a escuchar. Todo suma. Yo no sé si es cierto o no es cierto, ni cómo lograrlo. La verdad que espero escucharlo. Pero, ¿cómo cambió inmediatamente la argumentación? Claro. ¿No? Sí, sí. Sí, perdón. No, Martín. yo quería seguir un poco con lo que decía Ricardo. Tal vez es difícil de comunicar al público en general porque es más fácil entender que las exportaciones son importantes, pero como dice Ricardo, el tema es centralmente que aumente la producción de bienes y servicios transables. Lo que pasa es que eso, digo, ¿qué es transable, señor? Sabes que se pueda vender. Claro, que Vamos. se pueda vender. Entonces, y puede ser que justamente entre para el mercado interno, porque ahí me parece que está la trampa de los 90. O sea, los 90 es verdad lo que dice Ricardo. Las exportaciones crecieron de una forma fabulosa, pero también las impos, porque se Ujú. quemó un montón de capital productivo transable. Ujú. Entonces, digamos, la oferta transable, la producción transable no creció tanto, porque se hizo pelota, discúlpenme la palabra, de buena parte de las capacidades, ¿no? Yo, Martín, te quería consultar. Vos estuviste en diciembre pasado en el encuentro del G20, las 20 naciones más desarrolladas del país que se hizo en Buenos Aires. Vos participaste representando a CIPEC como una de las del T20, ¿no? Como Sí. una de las 20 think tank que estuvieron en el encuentro. ¿Qué pudiste captar en esos encuentros, el clima, digamos, con respecto a la Argentina y el mundo, ¿no? Primero nosotros los think tanks o todos los grupos de afinidad no participamos de las reuniones del G20, ¿no? En las previas. Claro, participamos en varias reuniones que congregan a los think tanks o a algunos otros grupos de afinidad, a la sociedad civil, a las empresas, a los jóvenes y algunas reuniones de gobierno. Yo tengo toda la impresión de que el mundo ve a Argentina con buenos ojos, o sea, está entendiendo que Argentina quiere ser parte del concierto de las naciones y digo, el hecho de que uno le pueda hacer muchas críticas a la gestión actual, yo se las he hecho, pero me parece que es bastante difícil de negar que han habido muchos avances en materia de negociaciones internacionales y sobre todo de la participación argentina en la discusión global, ¿no? O sea, el hecho de que hayamos un esfuerzo por abrirse. un esfuerzo por Generar condiciones. por dialogar, por participar digamos más activamente y de una forma más digamos armoniosa con el resto de los países. Entonces, la organización del G20 es un hecho muy importante. Argentina nunca lo había organizado, lo organizó muy bien.
Entonces uno entiende, pero digamos, eso y bueno, y obviamente creo que ese elemento, el hecho de que Argentina haya tenido ese rol, facilitó de una forma importante la ayuda internacional a través del fondo que recibió Argentina, ¿no? Digamos, eso me parece que viene de la mano, ¿no? No, yo creo que el G20 es un organismo muy importante, que obviamente la organización del G20 en la Argentina, al igual que la OMC, Claro. en la reunión de la OMC el año anterior, son formas de incrementar o en términos de marketing sería la marca país, ¿no? Y sí. Claro. Que el mundo conozca más la Argentina, que vengan los principales mandatarios del mundo, que vengan, y obviamente es una forma. Ahora, ese es un esfuerzo importante. Yo diría que es más importante desde el punto de vista del marketing que desde el punto de vista de las efectividades conducentes. Digo, desde el punto de vista político, me parece que es muy importante. Desde el punto de vista económico, de inversiones, comercial, yo creo que es anecdótico. Claro, pero si nos quedábamos en el barrio, como vos decías, solo nos conocen los vecinos del barrio. Claro. Yo diría que, digamos, así como una mala macro no te soluciona, no puedes ir con una buena micro con una mala macro, no puedes hacer crecimiento solamente con diplomacia internacional, digamos. No. No tenés eso fue un condimento, pero todo lo demás realmente no ayudó. Sí. Había un poco una expectativa un poco desmesurada en términos Sí. de lo que podía suceder con este nuevo diálogo con el mundo, que yo creo que es un diálogo necesario, indispensable, y que me parece muy bien, pero de ahí a pensar que el diálogo... Que inmediatamente va a tener resultados inmediatos. Claro, que la amistad genera negocios, yo estoy lejos de hecho no hago negocios con ningún amigo. Es muy saludable. Es muy saludable porque podés perder el amigo. El riesgo es ese. Con respecto, vamos haciendo un popurrí, pero respecto de regiones del país o provincias con potencial exportador, ¿qué observan? Por fuera del turismo, que ya lo estuvimos charlando, ¿cuáles son esas regiones y qué productos, qué servicios? Yo diría que todas tienen potencial, digamos, Sí. ese es el primer punto. Todas tienen potencial. ¿Por qué? Porque todas tienen diferencias y todas tienen capacidades. Si vas al sur, tenés recursos naturales, por ejemplo, petróleo, tenés shale gas ahora, vamos a ver qué resulta de eso. Tenés pesca, tenés ganado bovino, tenés lana, tenés... Hay Hay un cosas para... desaprovechamiento del tema de la pesca grande en nuestro país, ¿eh? Sí, pero es una actividad importante. Sí. Seguramente podrá ser más Podría importante. incrementarse. Sí. Entonces yo creo que el sur tiene determinada especialización, el centro, la región pampeana, obviamente tiene otra y tiene muchas capacidades, algunas de ellas exportables, y en el norte es la región un poco más retrasada en términos no solo económicos, sino también sociales y productivos, y entonces ahí hay menos capacidades, pero por ejemplo hay sectores del sector primario y sector elaborador que exporta, por ejemplo, todo el tabaco que exporta la Argentina sale de las provincias del norte, el algodón, algunos otros productos que salen de ahí. Y obviamente algunas provincias que están más cerca de Chile, como por ejemplo Mendoza, que produce, además del vino, el Tiene ajo, su economía propia. su economía propia, pero que vende mucho por el Pacífico y también a Brasil y también al resto del mundo. Me parece que son las capacidades, y sobre todo la provincia de Buenos Aires, que es donde está el potencial desde los servicios hasta la industria y incluso el agro, porque la provincia de Buenos Aires es central. Sí. Sí, no, por ahí agregar el litio en Jujuy que se suma, o limones en Tucumán, digamos, ¿no? Como dice Ricardo, o sea, tenemos variedad, y creo que turismo también está. Ahora, desde el Ministerio del Interior, yo conozco a Luis Rapoport, que está haciendo un trabajo fuerte intentando convencer a los gobernadores, y obviamente necesitan estímulo económico, pero no estaría mal, para que contribuyan a instalar trabajo en el lugar, primero para que crezca en sí misma la provincia, y segundo para que no emigre como está emigrando la población más joven.
Sí, un trabajo fundamental en el país, y yo creo que sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es evitar este traslado que decís vos, Graciela, al conurbano bonaerense. Claro. ¿Cómo hacer para que el resto, el interior de la provincia de Buenos Aires, deje de expulsar a sus habitantes? ¿Cómo hacer para que el resto del país? Eso yo creo que es uno de los grandes desafíos inmediatos. Porque la capital y el Gran Buenos Aires están, como decías vos, los cordones cada vez son más grandes, y eso de alguna manera es un obstáculo también para hacer política es directamente pública. un obstáculo. Sí. Uh-huh. Bueno, yo les agradezco muchísimo lo que nos han ilustrado. Por ahí nos volvemos a encontrar hablando en condiciones mejores. Yo no sé, yo tanto no me hago ilusiones por mi edad, pero No, pero te diría, para cerrar con un mensaje un poco más esperanzador, hay elementos para hacer... Sí, yo creo que sí. Obviamente estamos en una situación muy crítica, pero digamos tenemos muchas capacidades. De hecho, si uno mira solamente el tema central, las exportaciones y saca el complejo más primario, las exportaciones han venido creciendo y mejorando un poco. O sea, hay elementos para hacer un poco qué más. mejor que este mensaje para decirles que pasen muy buenas tardes. Será hasta el próximo domingo, y ya sabe, sigue La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.